Fate el despertar capítulo 8, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Leo tragó saliva. A un lado, el emperador loco cubierto de sangre. Jinete negro. Al otro lado, el caballero de brillante armadura. Sable rojo. Los dos sirvientes se enfrentaban sin moverse ni un centímetro, como corredores ante el disparo. Saber tenía el escudo y la espada en alto frente a Leo, actuando como un muro proteger a su amo de la locura de Ryder. Este último se mantenía en posición de boxeo mientras se lamía los labios con anticipación. Leo estaba frustrado, por decirlo menos. Había subido a ese barco con la determinación de luchar, solo para descubrir que no era capaz de hacerlo. Michael le había dicho que no se involucrara en una pelea de sirvientes, y todo lo que Leo pudo hacer fue aceptar. Aunque aún no habían comenzado a pelear, la tensión entre Saber y Ryder podía matar. Maldita sea. Para ser honestos, Leo no era un luchador, y mucho menos un asesino. Se suponía que los magos eran conscientes de la muerte, pero él había tratado de olvidarse de todo eso por tiempo. El horror de lo que sucedió en Candelaria se había sentido como un puñetazo en el estómago para él, y solo había querido golpear al culpable lo suficientemente fuerte como para matarlo. Pero ahora que finalmente lo tenía frente a él, no podía hacer nada. Incluso temblaba ligeramente, temblando por la tensión, temblando por la intención asesina de Ryder, temblando por su propia impotencia. Tal vez por miedo o por instinto de supervivencia, Leo dio un paso hacia atrás. No tenía a dónde correr si quería, pero aún así había dado un paso hacia atrás por instinto. Lo que no es que esa simple acción, el leve ruido producido por su pie al aterrizar en el suelo, actuó como el disparo. Lo que ocurrió a continuación fue demasiado rápido para que sus ojos pudieran seguirlo. Ambos sirvientes se lanzaron hacia adelante con una energía como la de una explosión. Saber se lanzó con su escudo levantado frente a él como si quisiera aplastar a Ryder y man su espada lista para atacar en cualquier momento. Exclamación de cierre. Sin embargo, la velocidad de Ryder superó con creces sus expectativas. Si Saber hubiera atacado como un toro, Ryder habría despegado como un cohete y se habría acercado a Sa con una velocidad tremenda. Ryder apretó el puño y lo blandió con la fuerza suficiente para destruir un tanque. Pero como era un movimiento predecible, Saber pudo levantarlo y bloquearlo con su escudo. Hacia la fuerza del golpe lo empujó hacia atrás varios metros, pero logró mantener el equilibrio. Sin embargo, Ryder no había terminado de atacar y antes de que Saber tuviera tiempo de tomar represalias, cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos y asestó una avalancha de golpes. Si Leo hubiera podido verlo, lo habría descrito como un ataque de uno de esos viejos animes de lucha. Sin embargo, incluso en esta situación aparentemente desventajosa, el rostro de Saber permaneció inexpresivo. Analizó la situación. Aunque numerosos, los golpes de Ryder no eran fuertes como el primero. Además, estaba claro que Ryder no estaba tratando de matarlo con sus golpes, sino que solo lo atacaba para lastimarlo. Con calma, Saber contrarrestó los golpes dirigidos a su rostro con su escudo y dejó que su armadura hiciera el resto. El ataque de Ryder fue incesante, pero no perfecto. Con paciencia, aunque solo fue por 2 segundos, Saber observó los movimientos de su oponente y mantuvo su espada lista. Ahora. Durante medio segundo, hubo un pequeño intervalo entre los ataques de Ryder. Saber aprovechó esta oportunidad para blandir su espada en un arco circular perfecto dirigido a la de Ryder. Este último, aunque estaba concentrado en sus puños, lo notó y pudo evitarlo por un pelo saltando hacia atrás. Pero Saber no lo dejó escapar. El caballero fue tras el emperador y blandió sus espadas varias veces, y cada vez la hoja pasaba tan cerca del cuerpo de Ryder que casi parecía que realmente lo había alcanzado. Pero cada vez, el sirviente loco logró evadir el ataque de Saber con una rapidez increíble. Al ver la dificultad del caballero para golpearlo, Ryder mostró una sonrisa burlona. Comenzó a evitar la espada de Saber como si estuviera jugando un juego. Sin embargo, Saber sintió insultado por la burla de su oponente. Era impropio del caballero más sagrado y esperaba encontrarse con oponentes muy superiores a él. Sin perder la calma, el caballero analizó al enemigo que tenía frente a él. Aunque Ryder había logrado sorprender a Saber al mostrar una fuerza inesperada, tenía 2 grandes defectos. El primero, por supuesto, era su orgullo. Vamos, Saber, esperaba mucho más de ti. Gritó Ryder. Pero justo cuando dijo eso, Saber hizo un movimiento inesperado. Su ataque no había sido nada diferente a los anteriores, y había estado dirigido al pecho de Ryder.
Pero cuando se hizo a un lado para evitar el corte diagonal, Saber no detuvo su ataque para lanzar otro. En cambio, puso más fuerza en su brazo y golpeó a su verdadero objetivo. El pie de Riddle Emperador Loco se dio cuenta demasiado tarde de lo que había sucedido y su pie derecho casi quedó cortado en dos. Inmediatamente después, Saber blandió su espada e hirió gravemente la rodilla izquierda de Riddle, casi tirándolo al suelo. ¡Maldito gusano! Riddle maldijo mientras hacía todo lo posible por no caer. Por ira o por instinto de supervivencia, Riddle lanzó un poderoso puñetazo al rostro de Saber. En lugar de contrarrestar su fuerza, Saber simplemente hizo a un lado el brazo de Riddle, un hábil movimiento de su escudo. Las piernas de Riddle estaban neutralizadas, al igual que su brazo derecho en ese momento, y había perdido el equilibrio. Su guardia estaba completamente abierta. Saber aprovechó la oportunidad y blandió su espada horizontalmente hacia el pecho de Riddle para cortarle el corazón. Sin embargo, esta vez fue el turno de Saber de sorprenderse antes de que su espada pudiera alcanzar a Riddle. Saber sintió una repentina ráfaga de viento que provenía de Riddle, seguida de un estallido negro de prana similar a un relámpago. Saber fue lanzado violentamente por la explosión inesperada, pero logró aterrizar de pie. KH, explosión de maná, murmuró Saber mientras levantaba su brazo para proteger su rostro de las ráfagas que emanaban del loco Servant. Aún de pie en el torbellino negro de maná, Riddle miraba a Saber y mostraba sus colmillos como una bestia. Entonces, por una razón desconocida, levantó la cabeza para mirarla, le extendió la mano como para agarrarla, murmurando la misma y única palabra una y otra vez como un loco. Luna, 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 luna. Mientras seguía haciendo eso, una luz ligeramente azulada comenzó a emanar de sus heridas, curándolas rápidamente. ¿Hechicería curativa?, se preguntó Saber. No, era diferente. Saber levantó la cabeza para mirar también la luna. Luego, bajó la mirada para mirar el barco en el que se encontraba. Un barco, la luna y un emperador, murmuró Saber. Luego le comunicó su atención a Riddle. ¿Podría ser? Los pensamientos de Saber se vieron interrumpidos cuando Riddle salió de su trance. Parecía más tranquilo que antes y el flujo de maná que lo rodeaba había desaparecido, pero es mirando con odio a Saber como si su mirada pudiera matarlo. Pero su mirada pronto se desvió hacia Leo, que seguía de pie donde Saber lo había dejado, estupefacto. El emperador loco levantó su puño cerrado frente a él y lo abrió para revelar una simple roca. Luego apretó el puño y, cuando una sonrisa siniestra apareció en su rostro, la energía mágica de su explosión de maná habitó en la roca. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Por primera vez desde que había sido invocado, la expresión tranquila de Saber fue reemplazada por un ceño fruncido. Al comprender lo que Riddle estaba a punto de hacer, inmediatamente se dio la vuelta para gritar: «Maestro, aléjese». ¿Eh? Pero el estupefacto Leo ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando, y cuando comprendió, Riddle ya había atacado. La roca reforzada por el prana de Riddle voló con la velocidad de una flecha y el poder de una bola de demolición. Saber no tuvo tiempo de dudar. Poniendo toda su fuerza en sus piernas, corrió hacia Leo para interceptar la bala mágica. KH, no podré quitarlo. La roca, aunque originalmente no era un arma mágica real, tenía tal potencia que ni siquiera la velocidad de Saber podía rivalizar con ella. En ese caso, la única opción era Saber rugió. Poniendo su fuerza al límite máximo e incluso más allá, Saber desmaterializó su espada y escudo para deshacerse del peso y abrió bien los brazos. Antes de que la roca pudiera alcanzar a su maestro, Saber agarró a Leo con ambas manos y saltó frenéticamente hacia arriba. Sin embargo, no lo suficientemente rápido. Saber apretó los dientes cuando sintió que el proyectil le atravesaba la armadura y le quemaba la espalda. Sin embargo, no tenía tiempo para quejarse ni la voluntad de hacerlo. Tenía que llevar a su maestro a algún lugar donde Riddle no pudiera alcanzarlo o de lo contrario. ¿Dónde estás buscando? Saber escuchó la voz de Riddle justo a su lado y giró la cabeza para ver que Riddle los había alcanzado de inmediato al impulsarse con el Mana Burst. Rodeado por la energía negra, Servant Loco juntó sus puños y los hizo caer con una fuerza tremenda. Saber solo tuvo tiempo de materializar su escudo para protegerlos a ambos y salió volando por los aires. En el centro de la gigantesca nave había un templo hecho de piedra azul que brillaba a la luz de la luna. Saber fue lanzado tan lejos que aterrizó en el techo. A pesar del repentino brutal ataque, logró aterrizar de pie. Leo finalmente pareció darse cuenta de la situación. Saber. ¿Estás bien? Uf. Pero Saber no tuvo tiempo de responder.
En cuanto Rider aterrizó en el suelo, se lanzó sobre el templo y saltó para aterrizar frente a ellos. Incluso antes de aterrizar, había cerrado puño izquierdo y lo había lanzado hacia abajo como si quisiera aplastarlos contra el suelo. Pero Saber lo había previsto. Si bien Rider era poderoso, por otro lado era predecible. Inmediatamente después de aterrizar, Saber había soltado a Leo. ¿Sable? Espera un segundo, maestro. Justo cuando dijo eso, Saber materializó su espada dorada nuevamente. Cuando Rider los alcanzó y blandió su brazo, Saber también blandió su espada para bloquearlo. Sin sorpresa, la hoja dorada cortó fácilmente la mano de Rider y este último dejó un grito de dolor y rabia. GHRG. Maldito seas. Rider tenía dos grandes defectos. El primero era su orgullo, que le había permitido a Saber acercarse y engañarlo fácilmente. El segundo era que, a diferencia de Saber, él estaba desarmado. Por eso, si los dos se enfrentaran, Saber tendría una importante ventaja. Sin embargo, habiendo tomado nuevamente la iniciativa, Saber giró su brazo verticalmente para cortar la cabeza de Rider en dos. No me tomes a la ligera. Rugió Rider. De hecho, aunque una de sus manos había sido gravemente herida, Rider atrapó la espada de Saber como en esas películas de samuráis. La diferencia aquí era que no era una kat sino una espada europea empuñada por un maestro de la espada. Como Rider estaba desarmado, si ambos se enfrentaran, Saber tendría una importante ventaja. Sin embargo, Rider era tan fuerte que incluso cubría esa debilidad. Mierda. Eso me dolió, gusano. Te voy a hervir vivo. ¿Eh? Pero Saber ya lo sabía. No había esperado que su espada alcanzara a Rider, así que cuando este último bloqueó su ataque, Saber soltó instantáneamente su espada y le dio la espada a Rider. Aprovechando la sorpresa de Rider, Saber agarró a Leo en sus brazos nuevamente y aceleró en dirección al final del bote. Había abandonado su espada en la mano de Rider, no sentía vergüenza si era para proteger a su maestro. En un par de segundos, ya había bajado del techo del templo y se dirigía en dirección al mar. A estas alturas ya estaba claro que no había ningún lugar seguro para Leo en este barco, así que lo mejor que podían hacer por ahora era retirarse. Pero la oreja de Saber se movió bruscamente cuando escuchó que algo se acercaba a gran velocidad. Saltó frenéticamente hacia un lado para esquivar otra piedra lanzada por Rider mientras el proyectil explotaba a solo unos metros de ellos. Saber giró la cabeza para mirar a Rider. Este último no había bajado del templo para perseguirlos, pero estaba levantando manos, listo para lanzar otras piedras. Saber siguió corriendo mientras escuchaba los proyectiles que caían sobre ellos. Al momento siguiente, la cubierta se cubrió de explosiones negras. KH. Saber se deslizó entre ellos sin demasiada dificultad, pero temía por su maestro. Afortunadamente, como el barco era un noble fantasma, no se dañó tan fácilmente y ninguna me voló en su dirección. Ya estaban a solo unos metros del borde del barco. El barco pesquero que habían tomado prestado para venir allí ya no estaba, pero eso no debería ser un problema. Esperaban. Saber estaba pisando la barandilla y estaba a punto de saltar, cuando de repente escuchó una explosión más grande detrás de ellos. Con la ayuda de su explosión de maná, Rider había cerrado la distancia entre ellos en unos pocos pasos y ahora estaba parado justo a su lado, listo para atacar. ¡No! Estuvo mal. En ese momento, la guardia de Saber estaba completamente abierta y Rider podía alcanzar fácilmente a Leo. Pero para su sorpresa, Rider no lanzó un puñetazo. En cambio, simplemente agarró a Saber que ya había comenzado su salto y lo arrojó violentamente hacia el bote. Esta vez, Saber no pudo aterrizar de pie y rebotó más de 30 metros antes de detenerse. El poder del lanzamiento de Rider hizo que Leo cayera de los brazos de Saber y los dos terminaron a unos pocos metros de distancia el uno del otro. Saber. Ignorando el intenso dolor que sentía en todo el cuerpo, Leo se levantó de inmediato y corrió hacia Saber. ¿Estás bien, Saber? No se preocupe, maestro. Pero Saber se levantó como si no hubiera sufrido ningún daño. Estoy bien. ¿Cómo que está bien? ¿Tienes la espalda? No es nada. Mi armadura absorbió la mayor parte del daño. Saber dejó de hablar para mirar a Rider. Este último no se había movido del lugar donde los había arrojado y ahora estaba jugando con la espada de Saber. Maestro, ¿puedes curar mis heridas? ¿Ja? Ah, claro. Respondió Leo. La hechicería curativa era una de las raras taumaturgias que Leo había estado dispuesto a aprender, por lo que era más que un poco competente en ella. Pronto, la espalda de Sa volvió a la normalidad y la parte destruida de su armadura reapareció como si se hubiera reparado sola. Gracias, maestro.
Saber volvió a centrar su atención en Ryder, que había terminado de agitar la espada dorada. Empujó a Leo detrás de él y se colocó entre su maestro y Ryder negro. Terminemos nuestra pelea, Ryder. Saber, no estás en condiciones de pelear. Protestó Leo. Pero Saber no le prestó atención. Ya le dije que no se preocupe, maestro. Aún puedo luchar, pero quiso responder Leo, pero parecía que nada podría disuadir a Saber en este punto. A mi lado, añadió Saber mientras giraba la cabeza para mirar a Leo. No tengo intención de morir aquí. Había dicho eso con la misma expresión vacía y voz sencilla, pero Leo podía leer su determinación en sus ojos. Pero eso no hizo que Leo se preocupara menos. Podía sentir que Sa había sufrido más daños de los que admitía, y la situación era claramente desfavorable para él. Ahora que Ryder le había quitado su espada, a Saber solo le quedaba su escudo para luchar. Sin embargo, el caballero se mantuvo firme con valentía como un muro definitivo entre él y el monstruo Ryder. Vamos, vamos. No es agradable intentar marcharte así, y ahora me estás ignorando, dijo Ryder con una sonrisa sardónica en el rostro. Entonces, para sorpresa de Saber y Leo, Ryder arrojó la espada dorada hacia Saber, quien, a pesar de su sorpresa, la atrapó hábilmente por el mango. ¿A qué estás jugando, Ryder? ¿Qué? Ryder se puso la mano detrás de la oreja con tono burlón, como si no hubiera oído la pregunta de Saber. ¿Estás diciendo que puedes derrotarme sin tu pequeño palo? Absurdo. Te haré el honor de matarte yo mismo, así que al menos da pelea. Además, este dios no necesita un arma. Ryder abrió los brazos. En esta arena dedicada a la luna, su favorito. ¿Una arena dedicada a la luna? Murmuró Saber. Ya veo, eso confirma mi suposición. Solo hay un emperador que posee un templo así. Ya era hora, Saber. Ahora te das cuenta de mi grandeza. Así como lo pensé, este increíble poder proviene de este barco, Emperador Calígula en efecto. Mientras mi Diana Nemorensis esté bañada por la luz de la luna, seré la favorita de la luna. ¿Y ahora qué harás, Saber? ¿Usar tu noble fantasma? Leo se inclinó. Debido a la repentina secuencia de eventos, casi se había olvidado de ello, pero Saber también tenía un noble fantasma, y uno fuerte además. Tiene razón, Saber, usa tu noble fantasma. ¿Estás seguro, maestro? Saber dudó. Ahora que Ryder le había devuelto su espada, podía usar el noble fantasma oculto en ella, pero también significaría revelar su identidad. Ahora no es momento de dudar, asintió Leo. No podemos esperar a que salga el sol para vencerlo. Además, Leo miró la isla que tenían delante. No la oyeron debido al cho, pero él pudo ver una columna de humo que se elevaba desde la orilla. Lancer dijo que estrellaría el barco, ¿verdad? Estoy preocupado por el resto del grupo. Acabemos con esto rápido. Saber asintió. Probablemente ya había comprendido que sus oponentes los habían estado esperando. Leo no se preocupaba por Atsuyo. Si no podía morir de vergüenza, no podía morir en Axo aún así, tenía un mal presentimiento. Obedeciendo su orden, Saber levantó lenta y elegantemente la espada sobre su cabeza con ambas manos. En la isla sin nombre, Linandir Eichtobel jadeaba pesadamente. La mayor parte de la isla estaba cubierta de un denso bosque, a excepción de una gran colina en el centro. Dicha colina no parecía natural, ya que era completamente negra y no vegetación. En ese momento, Linandir estaba parado en la parte del bosque que bordeaba la costa, de modo que podía ver el barco de Ryder desde lejos. Maldita sea. Ese idiota se está esforzando demasiado, murmuró Linandir entre dos jadeos. Ryder no era un sirviente de alto rango que consumiera mucho prana para mantener una forma física, y su noble fantasma solo costaba prana para invocarlo. Por eso, Linandir es que no fuera una gran molestia durante las peleas. ¡Qué broma! No se supone que Calígula tenga algo como explosión de maná. De hecho, Ryder originalmente no podía usar esa habilidad, o incluso pelear también con sus puños. Pero no era otro efecto de Diana Nemorensis. Se debía a otra habilidad de Ryder llamada Privilegio Imperial, que le permitía usar habilidades que nunca tuvo durante su vida. En otras palabras, si no podía usarlos, podía fingir que lo hacía. Como si tu noble fantasma no fuera suficiente de todos modos, si vas demasiado lejos tendré que cortar la conexión. Cuando se enteró de la verdadera identidad de Ryder, Linandir no esperaba mucho de él, especialmente después de no poder invocar a Alejandro Magno. Pero para su sorpresa, Diana Nemorensis era un apoyo bastante poderoso. Las condiciones para utilizar todo su potencial hicieron que fuera difícil de usar, y aún más difícil era asegurarse de que el oponente se abordó y no abandonara el barco. Sin embargo, mientras permaneciera en su noble fantasma, el débil Ryder podría adquirir un poder inmenso.
Además, como estaba bendecido por la luna, esta última incluso le proporcionaría un poco de maná. Finalmente, tenía un último poder que podría resultar muy útil contra oponentes de la era de los dioses. Y a pesar de eso, todavía sientes la necesidad de tomar mis propias reservas. Hablando de un gran emperador. Suspiró Linandir. Pero no podía hacer nada al respecto ya que Ryder solo hacía lo que quería, así que en lugar de quejarse más al viento, se apoyó contra un árbol y se sentó en el suelo. Miró la luna llena. Suspiró de nuevo. Cayó Julio César Augusto Germánico o Calígula. El segundo emperador del Imperio Romano, Tiberio, era temido por los pueblos de todo el imperio por su crueldad y por las numerosas ejecuciones llevadas a cabo durante su reino. Incluso se decía que consideraba la ejecución como un estímulo a su furia. De esta manera, innumerables prisioneros, de todas las edades y sexos, fueron asesinados por capricho. Murió a los 70 y 80 años, asesinado por el pretor Macro por orden de Calígula, sobrino nieto de Tiberio. Calígula fue muy aclamado por el pueblo romano y todos esperaban que este nuevo emperador trajera la paz a todo el imperio. Pero Calígula no solo demostró ser más cruel que su predecesor, sino que además se vio inmerso en la depravación. Su reinado fue un régimen de terror y locura que hizo que el gobierno de Tiberio fuera blando en comparación, hasta el punto de que él mismo fue asesinado por la guardia pretoriana. Y así murió el tercer emperador del gran imperio romano, Calígula. Esa era la historia que todos conocían y que quedó registrada en la historia. Pero, al ver la vida de Ryder a través de su sueño y estar junto a él, Linandir había llegado a comprender mejor a su sirviente. Sin embargo, que lo comprendiera no significaba que simpatizara con él. Todo lo que se dijo sobre Calígula era cierto, y Linandir incluso contempló horrores que siguen siendo desconocidos para los historiadores incluso hoy en día. Sin embargo, había un hecho que no podía ignorar. Cada vez que Ryder perpetraba sus atrocidades, miraba a la luna y preguntaba, ¿es esto suficiente? Matar por la luna. Tortura por la luna. Conquistar la luna. Al igual que un cortesano que cubre de regalos a su amada para obtener sus favores, el emperador loco, Calígula, daría todo lo que tenía a la luna, incluso su propia cordura. Al final, ¿fue realmente tan diferente del caso de Linandir? ¿Fue diferente el hombre que se enamoró viendo salir el sol del hombre que se enamoró perdidamente de la luna? Linandir apretó los dientes y golpeó con el puño el árbol en el que estaba apoyado. Lo golpeó con tanta fuerza que de su puño empezó a salir un líquido tibio, pero el dolor que sin apretar las mandíbulas debió ser mucho mayor porque no lo sintió. Como si eso fuera posible, no te rías de mí. Gritó Linandir, pero no había nadie que lo oyera. ¿Cómo podría ser lo mismo desear el cálido amor del sol y buscar el frío afecto de luna? Yo no soy como este monstruo de hombre. Hizo una pausa para respirar cuando se dio cuenta de que todavía estaba jadeando, aunque ahora no por el drenaje de prana. Apartando la vista de la luna llena, que lo miraba como un ojo gigante, Linandir volvió su mirada hacia el horizonte más allá de Diana Nemorensis. Allí, dentro de unas horas, volverá a salir el sol y podrá contemplar de nuevo el milagro. Adriane, murmuró en voz baja. He llegado tan lejos, ¿por qué dudo ahora de mi determinación? Siento que el simple hecho de quedarme al lado de Ryder me está volviendo sorprendentemente. Sus pensamientos se dirigieron entonces hacia alguien en quien no esperaba pensar ahora. Este tipo Ewalduachund. ¿Qué hay de él? ¿Era cierto el rumor sobre él? ¿Por qué podría luchar alguien que no siente amor? ¿Dinero? ¿Poder? Linandir no podía imaginarse ahora luchando por conseguir cosas tan insignificantes. Hace 5 años, podría haber sonado mucho más realista. Y así, Linandir terminó odiando y compadeciendo a ese hombre que no podía sentir amor, como si fuera un dolor que conocía desde hacía mucho tiempo. Pero los pensamientos de Linandir fueron brutalmente interrumpidos por un fuerte ruido que provenía de la orilla más alejada. Allí, vio una columna de humo que se elevaba en él. Tras buscar un mejor punto de vista, vio un barco pesquero estrellado en la isla y 3 personas, 2 hombres y una adolescente, saliendo de él. Casi me había olvidado de ellos. Linandir suspiró en su cabeza. Elena Aguhart y Archer le habían dicho que sus oponentes vendrían a la isla y le pidieron que los interceptara con Ryder. Sin embargo, también le pidieron que los dejara pasar si Ensaver o Lancer se quedarán para luchar contra Ryder. Era cierto que habría sido difícil para Ryder luchar contra los Servants a la vez, incluso con el poder de Diana Nemorensis, pero Linandir no pudo evitar tener una sensación extraña sobre esa solicitud. El grupo que salió del bote estaba a punto de avanzar más hacia la isla. Sin embargo, Linandir no intentaría detenerlos.
Fue una tontería pensar que podría ir contra un sirviente, incluso si Lancer no estuviera aquí, sería difícil para Linandir luchar adecuadamente con Ryder bombeando prana de él sin pensar. Por eso, hasta que Ryder terminara de matar a Saber, Linandir se quedaría aquí arriba. Pero si encuentro a uno de ellos solo, la voz de Linandir perdió toda compasión, los mataré. En la orilla de la isla, Abraham, Atsuyo y Lancer del Rojo se alejaban del barco en llamas. Lancer no bromeaba cuando dijo que estrellaría el barco. No tenía la habilidad de Monsaber, y ninguno de ellos tenía en realidad un pensamiento por el pobre dueño del barco. De todas formas, probablemente ya estén muertos, dijo Atsuyo. Mirando a su alrededor, se dieron cuenta de que la isla era en realidad más grande de lo que cabría esperar de una isla que no aparecía en ningún mapa. La mayor parte estaba de árboles más altos que una casa, y la única característica notable era la colina negra que había justo en el medio. Esta última era bastante extraña para una colina natural. En primer lugar, era toda negra. No se podía ver ni un solo grupo de hierba en ella, y los árboles también eran más escasos a su alrededor. Además, su forma en sí misma era extraña. La cima bastante plana, pero la ladera era tan empinada que parecía menos una colina y más un acantilado. Desde lejos, la colina parecía un obelisco negro erigido en el centro de la isla. ¿Actividad volcánica?, murmuró Abraham para sí mismo. Oye, viejo, el enemigo puede vernos, así que no te quedes mirando a tu alrededor como un turista si no quieres otro agujero en tu cara, ladró Atsuyo. El rostro de Abraham se contrajo y una vena le sobresaltó en la sien, pero no respondió. A estas alturas ya se había dado cuenta de que la joven samurái tenía un talento especial molestar a la gente que la rodeaba con sus simples comentarios. La cara picada de viruela de Abraham era la marca de una vergüenza, un castigo por fallar en un experimento. No podía sanar y Abraham no era tan cobarde como para llegar al extremo de ocultar su rostro de todos. Por lo tanto, ahora estaba acostumbrado a los comentarios al respecto. Sin embargo, se lo recordó una niña sin cerebro que pretendía ser un maga cuando ni siquiera podía lanzar hechicería adecuada y se vio reducida a blandir una espada. Para empezar, no debería haber esperado nada de un supuesto mago asiático. Pensó con amargura. En realidad, la única razón por la que se la consideraba importante era porque era una maestra. Fue un milagro que el Grial la eligiera. Pero la predicción de Atsuyo se hizo realidad cuando, con un silbido, una flecha voló desde el bosque hacia la cabeza de Abraham tan grande que nadie pudo verla. El mago de rango solo fue salvado por Lancer quien, como la flecha estaba a menos de 1 metro de la cara de Abraham, agitó su lanza como para ahuyentar a un insecto y cortó la flecha en D. Parece que nuestro oponente se está impacientando, dijo el lancero con una sonrisa burlona. ¿Qué tal si vamos a enfrentarlos, maestro? Seguro, vamos. Está claro que quieren atraerte al bosque. ¿Por qué les das esa ventaja?, comentó Abraham con amargura, sin pestañear ante el repentino ataque. Solo tengo que encontrar al enemigo y matarlo, así que ¿por qué elegir el camino difícil?, respondió Atsuyo como si fuera obvio. Tiene razón, no importa, dijo Lancer alegremente. Si es por mi maestro, una llanura o el abismo del infierno no son diferentes. Los venceré. Lancer entonces dirigió su mirada hacia el bosque que tenían frente a ellos. No había forma de adivinar de dónde había salido disparada esa flecha y, sin embargo, cuando Lancer es vuelta nuevamente para mirar a Atsuyo, dijo, ¿puedes seguir? ¿Puedo? Y con eso, Lancer salió disparado hacia los árboles y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No había forma de que un humano corriera detrás de un servant, ya que estos mons entre los hombres podían correr más rápido que un avión. Y, sin embargo, tan pronto como Lancer comenzó a correr, Atsuyo lo siguió de cerca sin el menor problema, y los dos desaparecieron juntos en la vegetación. Ya veo. La armadura de Caster nos permite realizar tal hazaña, señaló Abraham. Pero a quien elogiaba era a Caster Ozrek, no a Atsuyo. Pueden hacer lo que quieran. Mi no es acompañarlos. Abraham simplemente caminó en dirección al bosque como si estuviera dando un paseo. Como esperaba, ninguna otra flecha voló en su dirección. El servante enemigo, probablemente Archer of Black, estaba ocupado con Lancer. No se esperaba que Abraham peleara contra servants, así que, por supuesto, tenía otros planes en mente. Ahora, ¿debería buscar a esos idiotas de New Edge? Lancer corría ágilmente entre los árboles, seguido de cerca por su máster.
Tenía que decir que Casteroth Red era realmente impresionante. Para crear una armadura como la de esta última, simplemente tuvo que ponerle maná para poder seguir a un Servant sin esfuerzo, aunque también era cierto que Lancer, ningún herrero durante su época habría sido de hacer lo mismo. Lancer, ¿puedes señalar su posición?, preguntó Atsuyo. No, si se mueven demasiado. Sentir la presencia de un sirviente cerca es una cosa, encontrar su posición exacta durante una pelea es otra. Probablemente Archer of Black había atraído a Lancer y Atsuyo al interior del bosque para aprovechar la protección del árbol y dispararles desde lejos sin ser visto. A pesar de eso, Lancer confiaba en que podría encontrarlos y matarlos como le pidió su maestro. De repente, la oreja de Lancer se movió y el lancero inmediatamente giró su lanza horizontalmente de izquierda a derecha para cortar la flecha dirigida a su pecho. Ese bastardo ni siquiera mostró su rostro antes de intentar matarme, dijo Lancer, pero la amplia sonrisa en su rostro mostraba su entusiasmo. Supongo que es más interesa esa manera. Lancer se dio la vuelta y se dirigió hacia el lugar desde donde había sido disparada la flecha. Menos de un segundo después, otra flecha llegó desde atrás y atravesó el cuello de la había sido disparada con cuidado desde su punto ciego, pero Lancer volvió a blandir su lanza tan pronto como el proyectil estuvo dentro de su alcance sin dudarlo. Una vez más, Lancer cambió su dirección hacia el lugar desde el que se habían disparado las flechas y mantuvo una velocidad que Atsuyo pudo seguir. Esta última quedó fascinada la forma en que Lancer contrarrestó las flechas. Un golpe simple y rápido sin ningún movimiento inútil. Lancer ni siquiera necesitó girar la cabeza para ver las flechas. Simplemente sentirlas venir hacia él tan pronto como eran disparadas. De hecho, si el arquero estaba dentro de su campo de visión, probablemente podría rastrear la trayectoria de la flecha antes de que fuera disparada. Era una habilidad que combinaba tanto el instinto como la experiencia, el sexto sentido de un guerrero que había pasado por innumerables batallas. Este pequeño juego de la mancha se prolongó durante un tiempo. Cada vez que Lancer se dirigía a un nuevo lugar, Archer disparaba una flecha desde otro. Cuando dicha flecha llegaba al alcance de Lancer, se cortaba inmediatamente en dos y él buscaba su origen. Sin embargo, en un momento dado detente aquí, maestro. Dijo Lancer mientras dejaba de avanzar y levantaba los brazos como una cruz. ¿Qué es? Atsuyo también se detuvo frenéticamente justo detrás de Lancer y miró a su alrededor en busca del enemigo o algo que hubiera hecho que Lancer se detuviera. Pero no había nada, ni siquiera una flecha volando en su dirección. Eso ya no es posible, maestro. Lancer la miró con una mirada apenada. Lo siento, pero tendré que pedirte que encuentres un lugar donde esconderte mientras me encargo. No puedo alcanzarlos si tengo que adaptar mi velocidad a la tuya. Incluso si la armadura negra hecha por Caster le permitiera a Atsuyo igualar la velocidad de un Servant promedio, no sería de ninguna ayuda en esos bosques donde no podían oponente, y como Lancer la estaba esperando, no podía hacer uso de toda su velocidad. Atsuyo apretó el puño con fuerza, pero asintió y se dio la vuelta para ir a buscar un lugar seguro. Será mejor que los mates rápido o me enojaré. Gritó sin mirar atrás. Sí, asintió Lancer. Ahora que la jovencita no está, juguemos un poco más, ¿no te parece? Preguntó Lancer, aunque Archer probablemente no pudiera oírlo. Él no se movió de donde estaba y simplemente esperó con una gran sonrisa. Archer observó a Atsuyo marcharse sin decir palabra. Podría haberla matado al instante con una simple flecha, pero no lo hizo. Primero, porque se preguntaba qué era la extraña armadura negra que cubría el cuerpo de la joven. Segundo, porque el verdadero peligro estaba listo para actuar en cualquier momento. Lancer no se había movido desde que su maestro se fue, como si estuviera invitando a Archer a dar el primer movimiento. Así sea. Decidió Archer mientras tiraba de la cuerda de su arco. Los disparos anteriores, aunque fatales, solo habían sido para probar la habilidad de Lancer. Esta vez, Archer lanzó una docena de flechas más fuertes que las anteriores en dirección a Lancer. Tan pronto como las flechas fueron disparadas, Lancer giró frenéticamente su cabeza en dirección a Archer con una sonrisa carnívora. Antes de que los proyectiles mortales pudieran cubrir la mitad de la distancia entre los dos Servants, Lancer sostuvo su lanza de frente y disparó hacia Archer con una tremenda velocidad propia de la clase Lancer. Su carga fue poderosa que Lancer se había convertido en una enorme flecha. Cualquier árbol, cualquier hoja y cualquier flecha en su camino fue completamente cortada. Archer saltó a un lado antes de que esta flecha de la muerte pudiera alcanzarlo, y el árbol detrás de él fue destruido. Lancer desaceleró, pero no dejó de moverse. Ahora que había a Archer, parecía decidido a no dejarlo ir.
Cuando el lancero lo golpeó, Archer, en lugar de retroceder, sacó su cuchillo de caza y aceleró hacia Lancer también. Lancer empujó su lanza para atravesar el cráneo de Archer. Levantó su cuchillo para contrarrestar y desviar el ataque. Sin embargo, tan pronto como el cuchillo de caza tocó la hoja de la lanza, esta fue cortada limpiamente en dos sin ninguna resistencia y la lanza de Lancer rozó la mejilla de Archer. Este último, aunque sorprendido, se movió inmediatamente para escapar del rango de ataque de Lancer. Archer saltó hacia atrás para rebotar contra el tronco de un árbol y saltó de tronco en tronco mientras disparaba una ráfaga de flechas a Lancer. Este último cortó las flechas sin mirarlas, manteniendo sus ojos fijos en Archer como una bestia con su presa. Archer llegó a la copa de un árbol y procedió a saltar de árbol en árbol. Al mirar hacia atrás, vio que ya no lo seguía. ¿Dónde está él? Archer miró a su alrededor en busca del lancero vestido de negro, y finalmente lo vio en el suelo. Lancer of Red iba a la par del ritmo de Archer y ponía una sonrisa burlona como si dijera: «Vamos, ¿eso es todo lo que puedes hacer?». Sin modificar su ritmo ni cambiar de ruta, Archer bañó a Lancer con flechas. Al igual que antes, Lancer no parecía tener ningún problema en ver venir las flechas de Archer. Sin molestarse en esquivarlas, interceptó cada una de ellas. Aunque este pequeño juego solo duró unos 30 segundos, para luchadores como ellos podría significar una eternidad. En algún momento, Lancer se puso una mano frente a la cara para bostezar, todavía agitando su lanza con la otra, y le dirigió a Archer una mirada aburrida. Al instante siguiente, desapareció, dejando únicamente roto el suelo donde se encontraba hace medio segundo. Archer miró frenéticamente a su alrededor con sus ojos penetrantes para encontrarlo, solo para verlo en el lugar más inesperado. Enfrente de él, Lancer simplemente había saltado sobre un árbol delante de Archer tan rápido que este último no había podido seguirlo. Para cuando Archer se dio cuenta de eso, ya había saltado el árbol que Lancer estaba esperando. Apenas tuvo tiempo de agacharse cuando la lanza de Lancer cortó el aire como una guillotina e intentó pasar por su oponente. Sin embargo, como si Lancer hubiera esperado que su ataque fallara, se dio la vuelta y le dio una poderosa patada a Archer, quien, tomado por sorpresa, la paró y salió volando. Lo siguió rápidamente y preparó su lanza para empalarlo. Archer también preparó su arco y disparó 3 flechas a Lancer con gran precisión para que este último no tuviera más que encargarse de ellas. Archer ya había entendido a estas alturas que herir al lancero con simples flechas era imposible, pero gracias a esta acción pudo aterrizar en el suelo antes que Lancer pudiera atacarlo. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, Archer corrió a través del bosque para poner distancia entre Lancer y él. El sirviente de rojo tenía una ventaja obvia cuando se trataba pelear a corta distancia, lo mejor que Archer podía hacer en este momento era perderlo. ¿A dónde crees que vas? Archer escuchó un grito que resonó en el bosque a su derecha. Allí, como si un leñador loco corriera en su dirección, los árboles se derrumbaban uno tras otro con un ruido estrepitoso. Archer tensó la cuerda de su arco, dispuesto a disparar un salva, cuando la deforestación se detuvo de repente. «Oye, ¿a dónde miras?», preguntó una voz a la izquierda de Archer. Sin siquiera mirar en dirección a la voz, Archer saltó ágilmente hacia atrás y esquivó la punta de la lanza giratoria por un pelo. Pero Lancer probablemente había esperado esa reacción. Archer apenas tuvo tiempo de aterrizar cuando el lancero se abalanzó sobre él y clavó su lanza en el pecho de Archer. «No podré esquivarlo». Este ataque era admirable, ya que combinaba demasiada velocidad para que Archer pudiera esquivarla y suficiente fuerza para atravesar cualquier protección. Teniendo en cuenta afilada que parecía ser la hoja de la lanza, la armadura de Archer no haría mucha diferencia de todos modos. Por lo tanto, solo había una cosa que hacer. Arquero desapareció. No fue como Lancer hace un minuto. Cuando Archer desapareció, una extraña niebla azul lo rodeó como si se hubiera convertido en niebla. Lancer detuvo su movimiento y miró al cielo. TCH. Chasqueó la lengua. ¿Forma espiritual, eh? ¿Crees que eso será suficiente para escapar de mí, Archer? Aunque apenas había durado más de 2 minutos, la pelea entre Archer y Lancer los hizo moverse mucho, y habían terminado a un par de cientos de metros del acantilado negro. Allí donde Archer reapareció en la misma niebla azul. No debí subestimarlo. Si mi hijo se enterara de que me habían pillado desprevenido, me pregunto qué cara pondría, se lamentó Archer con calma y suspiró. Había todo tipo de espíritus heroicos, desde guerreros hasta escritores e incluso enfermeras. Sin embargo, había 2 tipos distintos.
Aquellos que habían sido dotados desde su nacimiento con una sangre especial o habían recibido un poder incomparable, y aquellos que alcanzaban la eternidad a través de pura habilidad y experiencia. Aunque Archer todavía adivinado la identidad del lancero asiático, su instinto le decía que Lancer pertenecía a este último. La verdad es que se suponía que debía ahorrar tiempo, pero terminé huyendo. Archer buscó a su maestro a través de su conexión. Maestro, ¿ya terminaste? No, me encontré con una rata no planificada. Ya veo. Entonces supongo que no tengo más opción que aguantar. Archer suspiró. Archer, que podía ver una mosca a una milla de distancia, escudriñó el bosque que se encontraba debajo de él. Gracias a la altura del acantilado, encontró fácilmente lo que buscaba debajo del mar de hojas. Una sombra se movía en su dirección. Era Lancer Red. Eres muy inteligente al encontrarme tan rápido. Sin embargo, no puedo permitir que me atrapes tan fácilmente. Mientras decía eso, Archer tensó su arco, listo para lanzar una lluvia de flechas sobre Lancer. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Era viento. Archer estaba rodeado por un pequeño remolino, como si lo estuviera tragando un enjambre de miles de mariposas. Sin embargo, este viento no envolvió a Archer por mucho tiempo. Esta vez, pareció rodear las flechas de Archer, como si estuviera infundiéndose en ellas. Cuando Archer finalmente disparó, el resultado fue mucho mayor que antes. El viento oculto en las flechas hizo que se convirtieran en tornados furiosos, que destrozaban todo a su. El bosque se llenó de polvo y árboles caídos, y Lancer desapareció entre el desorden y el polvo. En cuanto al alcance, este ataque era comparable a un noble fantasma anti-ejército, aunque ni siquiera se acercaba a la destrucción real creada por este tipo de noble fantasma. Ahora bien, esto no puede haberte matado, ¿verdad? Archer tenía razón. Como si nunca se hubiera detenido en su ataque, Lancer emergió de la nube de polvo completamente ileso. Cuando llegó frente al acantilado, en lugar de saltar literalmente corrió contra la pared, como si ignorara las leyes de la física. Archer disparó otra flecha similar a un tornado por el acantilado, pero Lancer una vez más pateó el suelo, desapareció de la vista de Archer. Sin embargo, este último lo había anticipado y pudo seguir a Lancer con la mirada. Archer se dio la vuelta y apuntó hacia donde era más probable que apareciera el lancero. Lanzó su flecha tan pronto como la figura de Lancer saltó desde detrás del acantilado. Per diferencia de antes, en lugar de esquivarla, Lancer hizo girar su lanza verticalmente y la flecha fue cortada a lo largo, como si también hubiera cortado el viento. Después de eso, los dos se detuvieron. Allá abajo, los árboles habían dejado de caer. Archer y Lancer se miraron fijamente, uno con expresión serena pero seria y el otro con una sonrisa juguetona. Entonces, el silencio fue roto por Lancer, quien apoyó su lanza con hombro y aplaudió alegremente. Felicitaciones por haber aguantado tanto. En serio, eres el primero que se me enfrenta de esa manera. Supongo que realmente valió la pena participar en esta guerra. Yo también debo felicitarte. Eres un verdadero guerrero entre los guerreros. ¿Estás intentando aumentar mi ego?, dijo Lancer en tono de broma. Aunque me recuerda a lo que alguien dijo sobre mí una vez. Entonces, Lancer agarró su lanza con ambas manos. ¿Tienes algún otro truco bajo la manga o puedo terminar esta pelea ahora? HMPH. Es cierto que para alguien como tú, que acaba de eliminar todos los obstáculos que se le cruzan en el camino, todo esto debe parecer un truco. Sin embargo, quiero que los trucos pueden ser tan letales como cualquier arma, afirmó Archer con seriedad. Por ejemplo, miró el bosque a su derecha. Con mis ojos, ¿cuánto tiempo crees que tardarías en encontrar a tu maestra y matarla con una flecha? Tan pronto como Archer dijo eso, la atmósfera alrededor de Lancer cambió. Oye. Si tan solo intentaras ponerle un dedo encima, murmuró Lancer con voz ronca. Los destruiré a ambos, a tu flecha y a ti. El grito furioso de Lancer resonó con fuego en el aire como el rugido de un monstruo. La sonrisa burlona y la expresión burlona habían desaparecido del rostro de Lancer, dando paso a una mueca de rabia y una mirada aplastante. La sensación de despreocupación que rodeaba al lancero se convirtió en una intensa intención asesina y cada músculo de su cuerpo estaba listo para moverse. Un verdadero demonio del campo de batalla, pensó Archer. Podía entender cómo se debieron sentir sus oponentes al encontrarse con él. Sin embargo, el arquero no se inmutó. Y había visto muchos peligros mucho más intimidantes durante las pruebas que le impusieron los dioses. ¡Qué lealtad por tu parte! Bueno, no estoy dispuesto a aceptar esa apuesta, lo admito. Al oír eso, Lancer se relajó y volvió a ser más fanfarrón. ¿Ja? ¿Eso fue todo lo que te hizo temblar, Archer?
Supongo que debo ser aterrador entonces. Jaja. En efecto, respondió Archer con calma, en contraste con el tono burlón de Lancer. Sin embargo, hay una cosa que me molesta, Lancer. Parece que mis flechas son inútiles con también podrían ser moscas. Eso no va a pasar. Mi orgullo de arquero no me lo permite. Veamos si podrás contrarrestar mi próxima flecha. Esta vez, la voz de Archer había sido más seria que antes. Lancer debió haberlo entendido, ya que su sonrisa se desvaneció y también adoptó una postura de lucha seria, algo que había hecho antes. Archer extendió su mano y una sola flecha apareció en ella. Visualmente, no era diferente de las flechas anteriores que Archer había usado. Sin embargo, cuando la colocó en la Q de su arco, la flecha se volvió completamente negra y su punta se convirtió en un taladro. Una gran cantidad de prana fluía en su interior, anunciando el uso de un noble fantasma. Una luz azulada cegadora emanó de la flecha negra. Pasó un segundo que pareció una eternidad. Telémaco. La flecha de las 12 puntas de hacha. Archer soltó la cuerda y su noble fantasma salió disparado en línea recta como una estrella fugaz. En el mismo momento exacto, Lancer también salió disparado hacia adelante. La flecha no era comparable con la anterior, tanto en potencia como en velocidad, hasta un punto en el que ni siquiera Lancer tuvo tiempo de trazar su trayectoria. Sin embargo, había cosa que Archer no sabía. El Lancer of Red estaba tan acostumbrado a ser el objetivo de todos los arqueros en el campo de batalla que podía predecir la dirección del disparo incluso antes de que fuera disparado. No necesitaba aceptar el desafío de Archer e intentar derribar la flecha brillante. Todo lo que tenía que hacer era evitar el camino de la flecha y atacar directamente a Archer. Eso es que planeaba hacer mientras se lanzaba hacia el arquero con su lanza lista para cortarle la garganta a Archer. Sin embargo, sucedió algo que no creía posible. En el momento en que la flecha y Lancer pasaron uno al lado del otro, el primero de repente hizo un giro de 90 grados para golpear a Lancer. Afortunadamente, su cuerpo reaccionó antes que su mente y saltó hacia atrás más alto que una casa. Pero no cambió nada ya que la flecha cambió su curso 2 veces nuevamente para seguir a su presa en el aire. Esta Lancer no tuvo más remedio que enfrentarla. Sosteniendo su lanza con ambas manos, Lancer la empujó poderosamente hacia adelante. La hoja de la lanza y la punta de la flecha chocaron, produciendo una gran onda expansiva. El ataque de Lancer no había podido cortar el proyectil. Esta flecha no estaba destinada a matar al oponente con poder destructivo, sino a atravesar cualquier obstáculo en su camino. Como estaba en el aire, no tenía ningún punto de apoyo. Como resultado, Archer obse silenció a Lancer elevarse en el cielo con la velocidad de un misil. Era obvio quién tenía la ventaja en esta prueba de fuerza. Sin embargo, Archer no se adjudicó la victoria. Desde lejos, Archer vio que los labios de Lancer se movían sin escuchar lo que decía. Al instante siguiente, hubo una luz verde cegadora y el noble fantasma de Archer desapareció cortado en pedazos. Cuando Lancer aterrizó ágilmente en el suelo, estaba jadeando y tenía 2 heridas leves. Una en el brazo, donde se había rasgado la tela, y otra en la mejilla. Sin embargo, eso no que Lancer pareciera más débil que antes, ya que su rostro estaba radiante. Ahora sí que lo has logrado, cabrón. Es la primera vez que alguien me ha hecho un rasguño. Ahora será mejor que estés a la altura de mis expectativas. Archer suspiró. No esperaba que Telemachus matara a Archer. Su noble fantasma era una flecha que podía cambiar su curso 11 veces para matar a 12 oponentes, pero había sido obvio para esto solo no era suficiente. Ahora, todo lo que había logrado hacer era excitar aún más a Lancer. Por los dioses, espero que no tarde demasiado, juró Archer mientras preparaba su siguiente flecha. La maestra del arquero negro, Helena Guhart, caminaba tranquilamente por el bosque, lejos de la pelea entre su arquero y el lancero rojo. Ella miraba a su alrededor con una expresión que parecía entre seria y aburrida. Era la cara que solía tener, lo que hacía que uno se preguntara sobre su apodo como maga. La dama ardiente de la torre del reloj, aunque probablemente era un error decir eso que se había unido a New Age. Sin embargo, dejaron de preguntarse una vez que se enojó. Todo lo que se podía escuchar en la noche era el ruido de la pelea de Archer y Lancer. Aparte de eso, la isla estaba sorprendentemente silenciosa para ser un campo de batalla. Era si todos hubieran dejado de respirar. La oreja de Helena se movió. Oyó un nuevo ruido, un zumbido sutil que resonaba no muy lejos de ella. Por el sonido, se trataba de un mosquito. No era tan sorprendente teniendo en cuenta que en las Azores todavía hacía bastante calor a pesar de que era invierno. Helena siguió caminando como si no lo hubiera notado.
El mosquito la siguió con su molesto ruido y siguió dando vueltas a su alrededor, como si estuviera decidiendo en qué parte debía picar. Finalmente, se acercó desde su cuello como halcón a su presa. Escritura de Coach Forbes. En un instante, una llama brotó del pendiente de Elena y calcinó al mosquito. No solo al mosquito en realidad, la llama rodeó el cuerpo de Elena como una armadura. Cuando el fuego extinguió, el silencio regresó. El sonido del combate de fondo también parecía haber cesado. La única diferencia era que Elena había dejado de caminar y estaba mirando a su alrededor. Si prefieres que queme todo el bosque para encontrarte, ¿puedes permanecer escondido como lo supiste? Se escuchó una voz masculina detrás de un árbol. Se oyeron unos pasos y un hombre de unos 30 años, de pelo entrecano y rostro picado de viruela, apareció entre la exuberante vegetación. ¿Eres retrasado mental o no puedes escuchar la destrucción causada por los sirvientes? Gruñó Elena. Este es un campo de batalla, un lugar donde un solo error puede significar diferencia entre la vida y la muerte. En un lugar así, cualquier cosa que se acerque a mí sin cuidado está muerta. «¡Qué palabras tan aterradoras!», respondió el hombre con voz sardónica. Sin embargo, como sabes que este es un lugar de muerte, debes comprender la razón por la que estoy. El ambiente, que ya era bastante tenso, empeoró y en el aire se levantó una extraña sensación, como si la campana de una iglesia hubiera estado sonando a lo lejos, señalando el comienzo de una tragedia. Chispas volaron alrededor de la mano de Elena. Probablemente no sabes quién soy, pero, Abraham Viniloa, el ejecutor, interrumpió Elena. No esperaba que alguien con semejante reputación tuviera algún papel en la guerra del Santo Grial. Hola. Me siento honrada de que pienses en mí como alguien con reputación, la dama ardiente. Cállate. Elena apretó los dientes. Tienes fama de rata que usará cualquier método deshonesto para matar a su objetivo. Ya veo. Seguramente, viniendo de un mago de renombre como tú, tiene un significado. Sin embargo, ¿puedo preguntar? ¿Por qué este mago de renombre traicionaría a la Asog de magos para unirse a un grupo idealista como New Age? Elena hundió la mano en su abrigo y sacó 3 extrañas joyas en forma de cruz. Abraham también estaba haciendo preparativos invisibles. Toda su discusión no fue más que una cociosa desde el principio. Era poco probable que a Abraham le importara siquiera la razón de Elena, y esta última no tenía ningún interés en responderle. Sus palabras no eran más una vana cortesía para endulzar el hecho de que estaban a punto de matarse como animales. ¿Por qué? Solo estoy cumpliendo con mi deber como mago, ¿entiendes? Es decir, el primer objetivo de los magos es experimentar y transmitir sus conocimientos a la siguiente generación. Si seguimos esta idea, un mago primero debe continuar con su linaje. Entonces el rumor era cierto. La llamada la dama ardiente también tiene un lado tierno, según parece. Abraham se rió burlonamente. Cállate. Una vena apareció en la sien de Elena mientras apretaba con fuerza las joyas en forma de cruz. Necesitaba el Grial y New Age fue el primero en tenderme la mano, proponerme un excelente catalizador. Qué lástima. Mientras pronunciaba las últimas palabras, Elena arrojó las joyas como si fueran cuchillos, cabezas de ciervo. A mitad de su recorrido, las joyas brillaron con una fuerte luz roja y se convirtieron en lanzas hechas de fuego a más de 3000 grados centígrados. Abraham se agachó para esquivar el ataque y blandió el brazo. Un cuchillo del tamaño de una espada de azote atado a una cadena salió disparado de su manga como el dardo de ballesta. Pero Elena no mostró sorpresa alguna y simplemente se hizo a un lado y recuperó más joyas en forma de cruz de su manto. A diferencia de la batalla entre Archer y Lancer, donde los luchadores probaron la fuerza de cada uno, en esta pelea ambos ya conocían el poder y el rango de ataques de su oponente. Cabezas de ciervo. Abraham rodeó a Elena mientras la atacaba repetidamente con su cuchillo. Las lanzas de fuego de Elena eran tan calientes que cualquier cosa se derretiría en un radio de 1 metro. Abraham se centró más en esquivarlas y solo arrojó su cuchillo para intentar abrir una brecha en la guardia de Elena. Finalmente, la maga sacó una joya diferente del tamaño de una carta de juego y la arrojó al aire por encima de Abraham. Este último aprovechó la oportunidad para lanzar su daga línea recta dirigida al cuello de Elena. Sin embargo, su reacción había sido demasiado lenta. Verbrene alles auf deinem Bergen, Blutregen. Las joyas que Elena había lanzado estallaron y un círculo mágico rojo apareció en el cielo sobre Abraham. El círculo mágico emitió una luz roja cegadora y escupió un diluvio de fuego que quemó los árboles y la tierra. La cadena atada a la daga se derritió y el proyectil no alcanzó su objetivo. Elena observó el resultado de su magia con desdén.
Si Abraham hubiera intentado huir en lugar de aprovechar la ocasión para atacarla, tal vez hubiera podido sobrevivir al torrent-llamas. Pero ya era demasiado tarde, el ejecutor probablemente estaba carbonizado hasta el punto de que no era reconocible como un ser humano. Eso les pasa a las ratas por jugar con fuego. Elena había dicho esto como si hubiera pronunciado una sentencia de muerte antes de alejarse del desastre. Sin embargo, apenas había dado 3 pasos cuando sintió una gran cantidad de energía mágica concentrándose detrás de ella. ¡Vaya! Un orbe negro del tamaño de una bola de boliche salió disparado del humo. Elena saltó frenéticamente hacia un lado para esquivarlo. El Gander pasó volando junto a ella y derribó árbol. ¿Eso era un Gander? Era incluso más poderoso que un Finshot. Y aún así lograste esquivarlo. ¡Qué pena! Abraham salió del suelo quemado completamente ileso. No, no exactamente ileso. Su ropa estaba casi quemada, excepto su manga y sus pantalones, pero su cuerpo no había sufrido daño alguno. ¿Cómo sobreviviste a eso? Alguien como tú no debería ser capaz de levantar un escudo. No te sorprendas tanto. Aunque solo soy experto en maldiciones, aún así soy un mago de primera clase, se rió Abraham. De hecho, el mago conocido como Abraham Viniloa nació con una extraña habilidad elemental, la maldición. La hechicería de maldiciones no se enseña en la asociación de magos y consideraba una hechicería de bajo nivel. Además, debido a que su afinidad elemental no le permitía dominar ningún otro tipo de taumaturgia, el emblema mágico de su familia se desperdiciado. Y, sin embargo, había logrado convertirse en un mago de primera clase y un temido ejecutor. Haber logrado llegar tan lejos a pesar de todas las probabilidades en su contra fue el orgullo de Abraham como mago y no llevó su título a la ligera. Además, no es muy cortés preguntarle a tu oponente cuál es su secreto. Abraham hizo crujir la cabeza. En pocas palabras, es como un geis unilateral. Pero ahora ya no está. Elena apretó los dientes y apretó los puños con ira, pero tenía que admitir que el enforcer era bastante impresionante por hacer un truco como ese. Maestro, ¿ya terminaste? Elena casi saltó de la sorpresa cuando recibió un mensaje mental de su sirviente. No, me encontré con una rata no planificada. Era cierto que Abraham había sido inesperado, ya que no era un maestro. Elena y Linandir se habían enterado de su presencia por Archer hacía apenas una hora. Archer pareció en lo que Elena quería decir y no respondió. Elena necesitaba encargarse del mago rápidamente. Archer le había recordado que no era Abraham a quien estaba buscando. No es momento para soñar despierto. Abraham corrió impaciente hacia Elena y blandió su brazo derecho. Otra daga que había mantenido oculta hasta ahora voló en dirección a Elena como una guillotina. Ella intentó esquivarla una vez más, sin embargo con menos éxito. La daga dejó un gran corte diagonal en su espalda antes de regresar a la manga de su dueña. Afortunadamente la herida era profunda, pero sangraba de todos modos. Ella lanzó varias lanzas de fuego en respuesta, pero Abraham tomó la iniciativa y las esquivó sin esfuerzo. Levantó su mano izquierda y, como si fuera una señal, algo salió de entre árboles. Se trataba de mosquitos, abejas, polillas y otros tipos de insectos que volaban en dirección a Elena. Al igual que el primero que la atacó, probablemente eran venenosos. Dejar que solo de ellos la picara sería fatal. Al mismo tiempo, Abraham lanzó su daga desde el lado opuesto para que Elena no pudiera evadir los dos ataques. No tardó ni un segundo para que Elena tomara una decisión. O quemaba el enjambre venenoso y era golpeada por el cuchillo, o derretía el cuchillo y moría picada por el enjambre venenoso. ¡Qué tonto! Elena simplemente se quitó el abrigo de piel. La luz plateada de la luna reveló numerosas joyas que todavía estaban ocultas en el interior. Pero no eran las joyas en sí lo que le importaba. Su abrigo era un código místico. Groefewerschlange, Wache auf, y un Destir auf mein Kommando. Cuando lo arrojó al aire, el abrigo de piel comenzó a retorcerse y a incendiarse. De repente, no era fuego sino magma que brotó de lo que solía ser un abrigo de piel y tomó una forma alargada como la de una serpiente gigante. La serpiente de magma recién formada se enroscó alrededor de Elena como un escudo protector. La daga voladora fue tragada sin la piedra fundida. La daga se derritió al entrar en contacto con la serpiente. No huele bien. Abraham perdió su sonrisa y hizo una mueca. La serpiente se desenrolló y Abraham vio la mirada ardiente de Elena desde el otro lado. Entonces, sin esperar una orden, la serpiente de magma golpeó a Abraham. Este último ya había perdido algunas de sus cartas de triunfo y no tuvo más remedio que retirarse. En ese mismo momento, el suelo tembló un poco y se vio una nube de polvo levantarse al otro de la isla.
Parece que esto confundió un poco a la serpiente o a Elena, y Abraham pudo escapar rápidamente. No te dejaré escapar. Como si reaccionara al grito de Elena, la serpiente corrió a través del bosque, derritiendo y quemando todos los obstáculos. Su objetivo no era encontrar al mago, que ya había desaparecido de su campo de visión, sino expandirse lo más posible. Agitar. De repente, la enorme serpiente de magma se hinchó y explotó como un globo, produciendo una gran explosión de fuego y roca fundida que arrasó una parte del bosque. TCH. Elena chasqueó la lengua. No tengo tiempo de comprobar si ha sobrevivido. Furia, Elena le dio la espalda al bosque en llamas y se alejó. El caballero de armadura, literalmente, brillante, se mantuvo firme entre su maestro y su enemigo, Rider of Black. Lentamente, con gracia, sostuvo la empuñadura de la espada con ambas manos y la levantó por encima de su cabeza como si estuviera a punto de cortar el cielo. En ese momento, una luz dorada apareció en el cielo, separando las nubes. Era una luz distinta a la de la luna o del sol. Era una luz pura que parecía aún más lejana, en un lugar donde nadie podía alcanzarla. La espada dorada brillaba y la luz celeste, a la nadie podía llegar, descendía suavemente para bailar alrededor de la espada. Y al instante siguiente, no pasó nada. La luz dorada que brillaba a través de las nubes fue borrada por la luz azul de la luna y la luz que se acumulaba alrededor de la espada de saber se desvaneció. La reacción de todos fue diferente. Rider tenía una amplia sonrisa indicando que lo esperaba. Leo estaba estupefacto, sin saber si eso era normal o no. La expresión de saber Noca todavía tranquila, como si no estuviera sorprendido en absoluto. Lo sabía, afirmó Saber mientras bajaba su espada. Para que me devolvieras mi espada, debiste saber que no funcionaría aquí. Ja 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 ja. ¿Qué te pasa con esa cara larga, Saber? Esta nave es territorio de la luna. Como si el poder de tu señor pudiera llegar hasta aquí, siervo de Dios. Rider soltó una carcajada. ¿Un poder que sella las bendiciones de cualquier divinidad que no sea la luna? Reflexionó Saber. Ya veo, por eso sentí que algo andaba mal. Saber dijo esto con un tono de resignación y la espada en su mano desapareció en una luz dorada. Oye, Saber, ¿qué estás haciendo? No se preocupe, maestro. Ya le dije que planeo ganar esta guerra. No importa si mi espada está inutilizable, siempre y cuando tenga mi escudo. Mientras decía eso, Saber levantó escudo. Parecía decidido a luchar sin la espada, que le valía ser invocado en la gran clase Saber. ¿Por qué? ¿Tu escudo tiene un poder asombroso para acabar con este tipo? No es así. A diferencia de mi espada, mi escudo no tiene ningún poder ofensivo. Pero esa es la razón exacta por la que es el mejor de los dos. Un escudo que me permite proteger gente es preferible a una espada que me permite matar gente. Mientras tenga este escudo, no vacilaré. Lo que Saber acababa de decir era admirable, pero no cambiaba el hecho de que Leo estaba preocupado. Maldita sea. El noble fantasma de este idiota es completamente injusto. Al final, ¿por qué es una historia de luces, Algo en la cabeza de Leo se inclinó. ¿Una historia de luces? Pero claro. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Saber, gritó Leo a su sirviente. Te ayudaré con esto. ¿Qué? Por primera vez, Saber parecía realmente sorprendida. ¿Qué estás diciendo, maestro? No hay forma de que puedas luchar contra un Servant. Quizás no pueda luchar contra un monstruo como él. Leo se levantó y se crujió los nudillos. Pero puedo asegurarme de que le des un golpe. Leo buscó algo en su mochila y sacó un guante de metal que parecía una garra. El guante fantasma, el código místico de la familia Argas. Se lo puso en la mano izquierda y cerró la mano para asegurarse de poder moverse bien con él. Saber todavía no parecía entender, pero su mirada indicaba que había decidido confiar en Leo y se preparó para luchar. Por cierto, Saber, comentó Leo. Ya te dije que dejaras de llamarme maestro. Saber pisó con fuerza el suelo y disparó en dirección a Rider con el escudo listo. El emperador loco sonrió sádicamente y volvió a adoptar una postura de boxeo. Cuando el espadapi llegó frente a él, estaba listo y lanzó un puñetazo tan fuerte que podría hacer volar a Saber. Pero el caballero no dudó. Confió en su maestro cuando le dijo que podía ayudarlo a llegar hasta Rider. Leo apenas podía seguir la velocidad de los Servants, pero, tal vez debido a la adrenalina, logró hacer lo que había planeado. Está bien, ahora no es el momento de fracasar miserablemente. Pensó para darse coraje. Dudaba que su magia pudiera hacerle daño a Rider, que tenía resistencia mágica como habilidad de clase. Sin embargo, no necesitaba ningún hechizo real para ayudar a Saber.
Ahora había estado encogido de desesperación por su impotencia, sin darse cuenta de que podía hacer algo. Saber no dudó, listo para recibir el ataque de frente si era necesario. Pero no le hizo falta. Ryder miró estupefacto su puño cuando este falló en la cabeza de Saber. No era como si Saber lo hubiera esquivado ni nada. Aunque estaba seguro de que había golpeado en línea, el puño de Ryder voló en diagonal, dejando su flanco abierto. Ja. Saber puso toda su fuerza en su brazo y estrelló su escudo contra las costillas de Ryder y envió al emperador volando hacia atrás. Con una expresión de dolor en su rostro, Ryder furiosamente y, impulsado por Mana Burst, golpeó a Saber. Esta vez, no era una cuestión de si me golpearía o no. No había forma de que pudiera fallarle al caballero. Muere, Maara. Cuando Ryder estaba a punto de golpear a Saber, algo extraño sucedió. Esta vez, no tenía nada que ver con Ryder. El sable brilló. Era como si su peto emitiera una luz fuerte que parecía repeler el ataque de Ryder y empujarlo hacia atrás. No fue eso lo que pasó. Ryder había saltado hacia atrás para alejar Saber. ¡Qué cabrón! Ryder estaba ahora aún más furioso que antes. Parecía un toro excitado por una sábana roja. Pero antes de que el loco emperador pudiera hacer algo, antes de que el brillante caballero pudiera volver a atacar con su escudo, notaron que algo andaba mal. Sobre ellos apareció algo que produjo una luz cegadora y ahuyentó la luz de la luna. Esto parecía un barco gigante flotando en el cielo. Al instante siguiente, un intenso rayo de luz salió disparado del ovni en dirección a Diana Nemorensis. En cuanto sintió la concentración de energía mágica, Saber desvió su atención Ryder, que estaba demasiado ocupado para mirar la intensa luz, y agarró a Leo con una mano antes de saltar del bote. En lugar de hundirse en el agua oscura como lo haría cualquiera, Saber pisó el agua y corrió en dirección a la isla antes de que Leo pudiera decir algo. Ryder, que seguía de pie, confundido, observando el gigantesco barco volador, no pudo hacer nada cuando el haz de luz se disparó y golpeó su propio barco. Por más resistente que fuera, el barco había perdido la bendición de la luna y se rompió con un ruido de crujido. ¿Qué es? Ryder, que no podía imaginarse sentirse abrumado mientras estaba dentro del alcance de Diana Nemorensis, quedó estupefacto y no reaccionó a tiempo. El emperador loco se hundió con su barco.